Chicos, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo me les ha ido? Por sus caras veo Bueno, que, ya, profe, muy bien, usted. por sus caras veo que han sido supremamente felices en estos últimos días, se les ve, irradia felicidad. Mariana, por Dios, estoy que me deprimo. Sí. Bueno, chicos, hoy estamos empezando la cartilla número 4. Recuerden que según nuestra planeación, este año alcanzamos a hacer 6 de estas cartillas por componentes. Entonces, vamos como a mitad de camino. No sé, no recuerdo si el miércoles pasado tuvimos la oportunidad de presentarle a la profe Viviana, que es una profe que llegó al colegio recientemente y que se incorpora pues en el área de matemáticas. La profe Vivi ya a partir de esta semana va a empezar a interactuar más directamente con ustedes y ahorita cuando estemos revisando como lo que tiene la cartilla que vamos a empezar a trabajar esta semana, entonces se van a dar cuenta dónde interviene directamente la profe Viviana. Vivi, no sé si tú les hablaste la semana pasada, no recuerdo. La antepasada, por eso es que no lo recuerdo. Tienes el micrófono apagado. Sí, Diana, yo me presenté la semana pasada de antemano, entonces les recuerdo, mi nombre es Viviana Quiroz, estoy acompañándolos también en el área de matemáticas, en este momento en las guías de componente numérico, en la parte de los proyectos. Listo, Vivi. Le agradecemos pues mucho enseguida cuando ya empecemos a revisar. Bueno, niños, ayer algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de ir por guías al colegio, algunos pocos, son como 5 de este ciclo, pero la gran mayoría pudo descargar las guías. ¿Cómo les fue en ese proceso? ¿Las encontraron fácil? ¿Las pudieron descargar de la página del colegio? Cuéntenme, me hacen el favor. Pero no todos al tiempo, nada más me habla de a uno. No me preocupen. Mónica, ¿sí los ves? Todo bien. Pues por mi parte yo no tuve. Por mi parte, profe, hola. Buenos días. Hola, Hola, Carita, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes cómo están? gracias a Dios. Bien, para no Pues, preocuparte. por mi parte, pues yo no tuve problemas como con el ingreso a la página web. Pues yo ingresé normal y la descargué y ya, pues tengo los archivos en el computador. Ya. Sara, yo espero que todos hayan tenido pues como una experiencia similar en la medida que ya es la cuarta vez que tienen, la quinta vez que tienen que ir y descargar elementos a la página. Espero pues que todos tengan ya descargados en sus computadores, en sus celulares o donde sea que estén trabajando las guías del ciclo que les corresponde. Entonces hoy vamos a mirar como a darle una vista general a lo que es la guía del componente numérico. Entonces les voy a compartir pantalla para que le demos una revisada. Listo. Moni, ¿se ve bien? Sí, señorita. Bueno, entonces chicos, como les decía, esta es la guía número 4 por componentes, es la quinta que ustedes reciben, porque anterior a esta recibieron una por asignaturas. Esta es un poco más larga de lo que lo traíamos acostumbrados a ustedes, porque por lo general, bueno, yo no voy a estar pendiente de la sala de espera, porque Vale. listo. Entonces, por lo general, les entregábamos guías de un máximo de 20 páginas. Esta guía es de 28. Vamos a ver qué es lo que tiene de distinto y por qué es un poco más grande. ¿Listo? Entonces, iniciamos. La presentación es la misma, la que vienen acostumbrados, donde les explican todos los componentes, los ciclos. Hay gente que todavía no aterriza, pero bueno, ahí vamos con eso. Aquí las recomendaciones que siempre les hacemos con respecto a la marcación de los videos. Como ustedes saben, desde la semana antepasada les contamos que habían varios profesores, además de la profe Viviana, habían otros profesores que habían llegado a la institución. Entonces,
digamos que los grupos, como se calificaban antes, variaron un poquito. Enseguida les voy a mostrar esas variaciones, pero estoy completamente convencida de que los orientadores de grupo ya se los enviaron desde el día de ayer por WhatsApp, pero igual enseguida los vamos a revisar para que no quede la menor duda. ¿Listo? Con respecto a este componente numérico, en este ciclo en particular, nosotros no sufrimos ningún cambio. 10º y 11 le siguen enviando a la profe Mónica sin ningún inconveniente. Entonces, aquí empieza el tema que normalmente vemos en matemáticas y en geometría. Este es más vinculado a la geometría. Es sobre poliedros, cuerpos redondos, cuerpos geométricos. Aquí hay inicialmente pues como una parte de contextualización teórica, donde les van a recordar cosas que yo estoy completamente convencida de que la mayoría de ustedes conocen. Es la clasificación, los nombres de acuerdo al número de caras, las partes que uno debe reconocer físicamente, pues como en un poliedro, y algunas pues como cositas adicionales. Vamos a ver los tipos de prismas, los tipos de pirámides, y ahí aparece la actividad número 1. En esta actividad es un tema más de ese reconocimiento general de los poliedros y cuerpos redondos, y entonces implican las actividades más de investigación que actividades de ejercitación. A partir de ahí, entonces vamos a empezar a hablar de superficies y volúmenes de cuerpos sólidos. Esta es otra cosa que yo sé que les hemos machacado mucho, pero que todavía hay algunos por ahí que no lo logran, y es entonces cómo se calculan las áreas y los volúmenes de distintos tipos de cuerpos geométricos, y porque ustedes saben que no todos se calculan de la misma manera. Entonces a veces yo siempre les he dicho que yo soy muy enemiga de que la gente se aprenda las fórmulas como si estuvieran recitando una poesía. Yo creo que las fórmulas hay que interpretarlas, hay que entenderlas, y justo ayer se lo estaba diciendo a un compañero de ustedes que me estaba consultando algo por WhatsApp. Le decía yo, es que más que aprenderte una fórmula es entender de dónde viene, cómo se conforma para poderla utilizar. Entonces, ahí volvemos a presentarles esta tabla. Yo creería que incluso los que están en este momento en 10º hicieron esta tabla conmigo como muy al finalizar el año pasado, como para recordar fórmulas de áreas, pues de las superficies y de los volúmenes. Aquí hay algunos ejemplos que estos me parece que son una ayuda muy valiosa porque los buscamos que fueran como muy específicos de lo que les íbamos a poner luego en las actividades y de lo que queríamos alcanzar como logro en el desarrollo de esta guía. Entonces estos ejemplos hay que verlos con cuidado, con detenimiento, hay que mirar qué fue lo que hicieron. Algunos salen en 2 líneas y uno queda como qué fue lo que hicieron ahí. Entonces hay que revisarlos. En la actividad 2, ya entonces hay una serie de ejercicios donde se le piden calcular áreas. Casi todos estos ejercicios de la actividad 2 se concentran en áreas o en las superficies de un cuerpo redondo o de un poliedro. Entonces, aquí digamos que es como el primer pasito. Aquí ya aparecen algunos ejemplos, ya no de cálculo de áreas, sino de cálculos de volúmenes. Entonces, distintos tipos de cuerpos, cómo se calcula el volumen en cada uno de ellos. Pues aquí es donde ustedes tienen que empezar a entender que dependiendo del tipo de cuerpo hay una fórmula diferente, pero que la variación entre una y otra tampoco es demasiado importante. Entonces, ¿cómo hacer como para reconocer este tipo de variaciones? La actividad 3 entonces se centra en cálculos de volúmenes, pero yo quiero que aquí les quede supremamente claro, porque yo sé que hay unos de ustedes que no les gusta hacer esta parte, pero miren el enunciado. Para cada uno de los siguientes casos, haga el dibujo. Yo debía haber puesto esa parte de dibujo en negrilla y mayúscula, que represente la situación y encuentre la solución. Entonces, miren cómo en la actividad 2, y me voy a devolver un poquito, yo les estaba dando los dibujos o las representaciones gráficas de esas situaciones para que ustedes calcularan las superficies, pero ya en la actividad 3 lo que queremos es que ustedes también hagan esta parte del dibujo, de entender qué es lo que se les está pidiendo, de qué clase de cuerpo le están hablando, y hacer
ese dibujo donde se ubiquen los datos del problema para poder entrar a solucionarlo. Eso parecería una bobada, pero me parece que cuando estamos hablando de resolución de problemas de este tipo en particular, yo les he repetido hasta el cansancio, hacer un gráfico donde en ese gráfico me muestren cómo es la situación y en ese gráfico yo puedo ubicar todos los datos que me da el problema, esa es la mitad del problema, si no es más, pues. Porque ya a partir de eso usted ya sabe, ya entiende qué está pasando, qué cosas conoce, qué desconoce y qué tiene que hacer. Entonces, mucho cuidado en esta actividad 3, son solo 6 puntos, pero en cada uno de ellos deben hacer un dibujo muy juicioso de la situación que se les plantea. Después de la actividad 3 aparecen algunos ejemplos de volúmenes compuestos, que es finalmente yo creo que al lugar donde queríamos llegar con este tema. Y es que en las pruebas censales y todo este camino que hemos recorrido desde que empezaron reconociendo los cuadrados de los rectángulos, de los triángulos, los conceptos de perímetro, área y volumen, lo conducen a uno es a este punto, donde ya va a encontrar, digamos que cuerpos que no corresponden a un tipo específico de esos normales que hemos estado como conociendo, sino que hacen una combinación de ellos. Y esto es más frecuente en la vida normal que encontrarse un cilindro perfecto o una pirámide de base cuadrada perfecta, sino una combinación de algunos de estos cuerpos. Entonces, en esta parte ya les proponemos combinaciones o lo que se conoce pues como volúmenes compuestos o cuerpos compuestos. Y ahí pues hay algunos ejemplos de cómo es esa composición y de cómo entonces los volúmenes se convierten en unas cantidades aditivas, es decir, van a devolver a este que de pronto puede ser el más sencillo, donde uno fácilmente podría reconocer que está compuesto de un cilindro y la mitad de una esfera. Y entonces, como cuando yo quiero calcular el volumen de todo el cuerpo, tengo que reconocer esas partes, calcular cada una de esas partes y luego sumar esas partes, porque en este arreglo el volumen es aditivo. Pero también van a encontrar cosas como esta de aquí, que es un ejemplo muy clásico. En los ejemplos nos quisimos ir como por las cosas más clásicas, las que siempre van a encontrar. Entonces aquí, por ejemplo, es una esfera incrustada o inscrita dentro de un cilindro. Y aquí hay muchos tipos de problemas, pero por ejemplo a veces le piden a uno que calcule el área que le sobra a la esfera. Entonces lo que queda por fuera de la esfera, pero que está por dentro del cilindro. Entonces dependiendo mucho del enunciado, uno tiene que entender si debe sumar volúmenes o restar volúmenes o qué es lo que tiene que hacer. Bueno, entonces ya llegando pues a este punto de los cuerpos compuestos, aparece la actividad 4 y en esa actividad 4 entonces hay 5 ejercicios donde les pedimos pues como desarrollar cosas similares a la de los ejemplos propuestos. Hasta ahí es la guía de esta entrega, parte de matemáticas y de geometría. A partir de aquí, entonces, como es costumbre, empezamos con un tema de emprendimiento que para esta entrega habla de los indicadores económicos. Mónica, creo que le toca con ustedes la próxima semana y en la próxima semana va a ahondar mucho en este asunto de los indicadores económicos, de lo que quiere decir con esta teoría y de lo que espera que ustedes hagan en la actividad. Entonces aquí aparecen algunos ejemplos de indicadores y hay una actividad. Luego aparece el tema de informática, que para esta entrega habla de las 3 R's, que es una teoría que hace mucho rato está circulando y que de pronto algunos todavía no reconocen, y es reducir, reutilizar y reciclar. Y entonces, ¿cuál es el impacto que asumir este tipo de conductas podría traer para el ambiente? Y entonces aquí el profesor Jair, porque esto es desde el área de informática, el profesor Jair va a venir, creo que es en la semana 3, y les va a explicar entonces como en más detalle todo esto de las 3 R's y cómo se puede hacer, cómo se puede implementar en las casas, etcétera. Y él tiene propuesta aquí una actividad que es bastante cortica, si mal no estoy,
y es algo con respecto a los videos y una sopa de letras, un crucigrama, era la cosa. Pues ahí está el crucigrama. Hasta este punto es lo que ustedes venían acostumbrados, 4 actividades en matemáticas, una actividad en emprendimiento y otra actividad en informática. A partir de esta entrega y las siguientes, vamos a encontrar una o dos actividades adicionales que tienen que ver con los proyectos obligatorios. Ustedes saben que cuando estábamos en el colegio, además de las asignaturas que ustedes normalmente veían, eventualmente nosotros teníamos el desarrollo de algunos proyectos. Entonces estaba el PRAE, que era el proyecto ambiental, y gracias al PRAE, digamos que una o dos veces en el año hacíamos unas jornadas de limpieza o hacíamos concursos de reciclaje. Había otro proyecto que, por ejemplo, al final del año sacábamos una feria del emprendimiento y así, distintos proyectos que los profes íbamos desarrollando a lo largo del año, con acciones a veces un poco concentradas en determinados grupos y a veces más generalizadas, pero que a lo largo del año se desarrollaban. Como ya vimos que este año nos quedó así, entonces desde la coordinación académica pues recibimos la indicación de que había que empezar a incorporar estos proyectos que son obligatorios y son obligatorios porque son instaurados desde la ley 115, que es la norma máxima que cobija todo el sector educativo. Entonces nos dijeron, hay que empezar a mostrar algún tipo de actividad con respecto a estos proyectos. A cada uno de los componentes se nos asignaron unos proyectos. Al componente se asignaron 2. El proyecto de educación económica y financiera, que por cierta suerte nosotros ya habíamos iniciado, porque nos parecía que era un tema muy, muy interesante de trabajar con ustedes, pero entonces aquí lo vamos a seguir evidenciando. Y otro que siempre se me olvida, que es la gestión del riesgo, ¿cierto, Vivi? Que esta vez lo dije bien. Sí, Entonces, el proyecto de gestión del riesgo, que es un proyecto que a veces también lo hemos visto en el colegio, que es cuando nos dicen, por ejemplo, cuáles son las rutas de evacuación y dónde es que nos vamos a ubicar y qué hacer en determinadas situaciones. Entonces, en esta guía, a partir de este punto, vamos a encontrar actividades relacionadas con estos dos proyectos. En esta entrega creo que solamente aparece gestión del riesgo, uno, sí. pero ya para la próxima que van a ver en el mes de septiembre van a encontrar las dos, tanto educación económica y financiera como gestión del riesgo. Y lo mismo para el del mes de octubre. Entonces ahí van a encontrar eso. Quiere decir que en esta guía que estamos viendo hoy, ya ustedes no tienen que desarrollar 6 actividades, sino que van a encontrar 7 y deben desarrollar las 7, organizarlas como siempre lo han hecho y entregar las 7 completas. Entonces, con este tema de gestión del riesgo, Viviana escogió para esta primera entrega el tema de degradación ambiental y aquí entonces ella tiene pues como una explicación de las causales de esa degradación ambiental y ahí propone una actividad. Entonces ahí está la actividad número 7. Al final de la guía, como siempre, entonces van a encontrar los recursos adicionales. Evidentemente, al tener una mayor carga, pues los recursos adicionales se nos crecieron un poquito, pero eso está muy bien, porque yo siento que los recursos es una cosa muy importante para ustedes. Algunos de ustedes, o bien por dificultades de conectividad o de cualquier índole, o bien porque les da pereza, que esos son los peores, a veces no se logran conectar a las 8 de la mañana a sus clases y se pierden estos espacios donde uno puede llegar, preguntar, vea, se puede entrar a clase a las 8:24, señorita Mónica, qué cosa tan brava. Entonces, ¿qué? Vean, es que me asusté y todo. Entonces, estos recursos adicionales son videos que los profes hemos seleccionado muy específicamente, donde encontramos temas, el tema que estamos tratando, donde lo explican de la forma en la que podemos llegar a ustedes. Entonces, me parece que ustedes tienen que darle un poquito más de importancia a esto, revisarlos, ahondar en eso, porque, como les hemos dicho en todas las clases, aquí el autoaprendizaje tomó un papel súper importante. Entonces, usted tiene que dejar de pensar, no, yo voy a esperar a que me expliquen, o voy a esperar a que fulanito entienda para que él me diga,
y tratar como de ir buscando tú también como las respuestas que necesitas. Entonces, este es un recurso muy importante. Aquí en esta página entonces aparecen separados por los temas. Y finalmente las referencias bibliográficas de los lugares donde nos hemos basado para la construcción de esta guía. Entonces, muchachos, queda presentada la guía número 4. Ah, no, esto está la locura. Siguen llegando. Qué barbaridad. Él estaba. ¿Es en Es serio? que, es que ahorita había conmigo 105 y se han ido desconectando, es en serio. Mire que sí, sí. Doy fe, doy fe. Los pescadores también estaban. Sinceramente, si no fuera por Mónica, ¿ustedes cómo harían? Pues porque tienen una defensora de oficio. Bueno, ya Moniquita, ve ahí le volví a dejar entrar los pescadores. Todo muy bonito, pero hay que bloquear la reunión, son las 8:30 casi. No, pero ya. Me falta uno. Me falta uno porque habían 105. Le falta un niño, se le perdió un muchacho en el camino. Sí. No, yo creo que ya, dejémoslo por fuera, que vean la grabación en YouTube. Ay, no. Bueno, entonces, vamos, ya dejé de compartir eso. De lo que les acabo de mostrar, y a esa revisión que hicimos, ¿tienen alguna duda, algún comentario, algo que quieran decir? Se les escucha ahorita. Sofía, qué maravilla, ¿cómo estás? Hola, profe, bien. Ah, bueno, me alegra mucho. Cuéntamelo todo. Es que, pues, respecto al trabajo, a mí me parece que esta vez incrementó, entonces sería mucho mejor si hubieran dado una semana de más, porque en este componente no es en el único que pusieron una actividad de más, en los otros también. Claro, en todos los componentes, como les dije al principio, desde coordinación académica nos dijeron, vea, tenemos todos estos proyectos que no hemos desarrollado y nos asignaron 2 proyectos a cada componente. Y ya cada componente pues los está gestionando de distintas formas, pero sí tienes toda la razón, todos los componentes crecieron mínimo en una actividad. Digamos que este no es el espacio para nosotros poderte contestar esa inquietud, pero yo con muchísimo gusto se la elevo a coordinación académica porque no está del todo mal, está del todo La verdad, sí me gustaría. Muchas gracias. con muchísimo gusto. Bueno, ¿y alguien más? ¿O todos los demás siguen así con esa cara malvada? Oigan, niños, Es lo mismo que Sofía. que uno madrugar a levantarse de la cara a ustedes es muy traumático. O sea, es que parecen bravos. No, ellos no están bravos, ellos están serios, escuchando la explicación, muy atentos a lo que les vamos a Claro, decir. después de que están en sexto, están como aburridos, como bravos. Yo qué culpa tengo de que estuviera haciendo frío el día de hoy. Ay, están atrevidos. Bueno, vamos a hablar pues de poliedros. Les voy a compartir un video. A ver. Que lo tenía. A mí también me ha la levantada, pero aquí estoy. Tratando de encontrar por lo menos el video que busqué anoche. Que no vamos a encontrar nunca. Viste, yo lo dejé descargando, que camino cogería. Yo creo que era este. Lo busqué así, pues la cosa más básica del mundo mundial, para que luego no me salgan con el cuento de que esto es muy difícil, ¿cierto? Que es que nada más la palabra es impronunciable, es para que se den cuenta que ese tema viene desde la primaria se los están repitiendo, pero pues uno más. A ver. Cuerpos geométricos. Ay, calma, quieto. Esto es como todo animado, él hace lo que le da la gana a mi computador últimamente. Bueno, a ver, yo comparto pantalla no con ustedes. Moni, ¿este asunto se ve?
Sí, señorita. Sí. Hoy vamos a aprender un poco más sobre los cuerpos geométricos. Los cuerpos geométricos. Un poliedro es un cuerpo geométrico formado por polígonos. Los elementos de un poliedro son los siguientes. Base o bases. En función del poliedro del que estemos tratando, tendrá una o dos bases. Aristas. Son los lados de los polígonos que se juntan. Cara. La cara es las partes del poliedro formada por los polígonos. En este caso por cuadrados. Y vértice. Un poliedro. Me cuentan si de pronto el sonido no se escucha como deberían, porfa. ¿Listo? ¿Se escucha bien? Ah, listo. Aquí voy a hacer como una pausa para mostrarles esto que también está en la guía. Y es que, pues obviamente uno casi siempre explica con el cubo porque es el que todos conocemos, el que todos entendemos de una. Entonces, es entender que hay unos elementos que componen a los poliedros y que se pueden reconocer fácilmente cuando uno los ve. Y entonces son las caras, las aristas y los vértices. Yo diría que esos son los tres como más importantes y uno tiene que aprender a reconocerlos, ¿cierto? Entonces aquí claramente las aristas son estas líneas negras que es donde se une cada una de las caras y los vértices son esos puntos donde confluyen por lo menos tres aristas. Entonces aquí, por ejemplo, tiene varios vértices. Hay una actividad, en la actividad de uno hay un cuadrito donde uno le da como, creo que les doy como distintos cuerpos geométricos o distintos poliedros y les pido que me identifiquen cuántas aristas o cuántas caras o cuántos vértices tiene. Un poliedro es regular si todas sus caras son polígonos regulares iguales. Solo hay 5 poliedros regulares y son tetraedro. Las 4 caras de este poliedro son triángulos equiláteros. Cubo. Las 6 caras son cuadrados. Octaedro. Las 8 caras son triángulos equiláteros. Dodecaedro. Las 12 caras son pentágonos regulares. Icosaedro. Las 20 caras son triángulos equiláteros. Un prisma es un poliedro formado por dos polígonos iguales y paralelos que son las bases y por varias caras laterales que son paralelogramos. Prisma triangular. Es el prisma que tiene dos bases con forma de triángulo y sus caras laterales son rectángulos. Prisma rectangular. Tanto sus bases como sus caras son rectángulos. Y prisma hexagonal. Sus bases son hexágonos y sus caras laterales son rectángulos. Aquí vamos a hacer otra pausa porque esto me recuerda a la duda que me estaban preguntando ayer. Y entonces resulta que por allá en una actividad dice, ay, hay que calcular la superficie de un prisma de base triangular, por decir cualquier cosa. Y entonces, claro, en el ejemplo empiezan a hablar y dicen que es que primero hay que calcular el área del triángulo, multiplicarla por 2 y sumar el área lateral y calculan, pues generan como una fórmula. Entonces, lo que yo les decía ahorita sobre las fórmulas, que se lo dije ayer al compañerito de ustedes, es más que yo venir y aprenderme que es 2 veces el área del triángulo más el área lateral, es entender cómo está conformado ese cuerpo. Entender que si me están hablando de un prisma, yo ya sé que tiene 2 bases y que ambas bases son exactamente iguales y que el cuerpo del prisma
es eso que une esas dos bases. Entonces, en este caso hay una base triangular, abajo hay un triángulo exactamente igual, por eso son dos iguales, y el cuerpo del prisma son estas prolongaciones que pues, obviamente son rectángulos, que unen esas dos bases. Y entonces eso aparece también en el prisma rectangular, entonces aquí las bases son rectángulos, y en el hexagonal, e incluso se puede prolongar a otras cosas como el cilindro, porque pues el cilindro que viene siendo es casi como un prisma, pero de base circular, eso es un cilindro. Entonces, uno tiene que entender cuando me están diciendo prisma, cuando me están diciendo cilindro, cuando me están diciendo pirámide, de qué me están hablando y cómo se conforma ese cuerpo. Si estuviéramos en otro escenario, a mí, por ejemplo, cada que veo este tema, me parece que es muy importante, y yo sé que ustedes lo odian porque se les ve, que me parece muy importante que ustedes construyan este tipo de elementos. Y se acuerdan que en algún momento, de pronto con alguno de ustedes, me tocó decir, bueno, entonces venga, ¿cómo se construye, por ejemplo, un cubo? Entonces decir, ay, bueno, la forma del cubo, y entonces cómo se arma, y dónde le dejo las pestañitas, y no sé qué, y creo que fue en un refuerzo o algo así que puse a hacer eso, porque me parece que es una forma muy decente de uno recordar siempre cómo está construido un sólido. Vamos a ver qué nos sigue contando. Podemos calcular el volumen de un prisma con la siguiente fórmula. Volumen es igual al área de la base por la altura. Una pirámide es un poliedro formado por una base que es un polígono y por las caras que son triángulos. Espérate que se me saltó una cosita, pues ella se fue como, ya, ella coge carretera con una velocidad increíble. Pirámide es un poliedro formado por... Aquí, esto. Les digo que mi computadora está haciendo lo que le da la gana. Listo, ahí. El área de la base. Eso, ahí, en el punto. Miren lo que está diciendo ahí. Ella ahí ni siquiera les está dando como una fórmula específica. Les está diciendo, todos los prismas, cuando voy a calcular el volumen, lo que tengo que hacer es coger el área de la base y multiplicarla por la altura. Entonces, básicamente, si todos los prismas se calculan de esa manera, yo lo que tengo que entender es el tipo de prisma que me están diciendo, cuál es la base, y esa base, cómo se le calcula el área. Porque entonces es muy distinto calcular el área de un triángulo versus el área de un hexágono o versus el área de un círculo, en el caso del cilindro, etcétera, etcétera. Entonces, pero miren que es entender que aquí cuando me hablan del volumen y me dicen que es el área de la base multiplicada por la altura, es entender que un prisma, y me voy a devolver otro poquito, por acá. Y sus... Vamos a mirar, por ejemplo, este prisma triangular. Si yo estoy hablando del volumen, que es la capacidad de contener de este elemento, y yo quiero medir ese volumen, aquí lo que ellos dicen es, miren que la basecita es un triángulo, y esa base puede ser sumamente delgada. Pero si yo llego y la sumo varias veces, y la voy juntando y juntando y juntando, y la voy generando una encima de la otra, hasta que alcanzo esta altura, como digamos el resultado de juntar todas esas bases una sobre la otra, de irlas apilando, es lo que ellos consideran el volumen. Entonces por eso encontramos esa fórmula tan general, pero tan útil, donde nos dicen al área de la base que el volumen de un prisma se calcula el área de la base multiplicado por la altura. Entonces es cuestión de entender cuál es la base y cómo se calcula el área de la base. Para eso va a ser muy útil. Por la altura. Va a ser muy útil la tabla que les pusimos al interior de la guía. Listo, vamos a seguir viendo qué más. Una pirámide es un poliedro formado por una base que es un polígono y por las caras que son triángulos. Pirámide triangular. Es una pirámide cuya base es un triángulo. Podemos hallar su volumen con la siguiente fórmula. Volumen es igual al área de la base por altura dividido entre 3. Podemos encontrar poliedros todos los días en nuestro entorno, como en los ejemplos que os voy a enseñar a continuación. Aquí tenemos un cubo que lo podemos encontrar, por ejemplo, en un juguete. Una
Una pirámide la podemos encontrar, por ejemplo, en una bolsita de té. Un prisma rectangular, por ejemplo, lo podemos encontrar en una maleta o en un libro. Prisma hexagonal. Podemos encontrarlo, por ejemplo, en las celdillas de las colmenas. Un prisma triangular lo podemos encontrar, por ejemplo, en una tienda de campaña. Y un prisma pentagonal puede ser la casita del pájaro. Cuerpos redondos. Los cuerpos redondos son aquellos que tienen una superficie curva, como el cono, el cilindro, la esfera y también la semiesfera. Este cuerpo redondo es un cilindro que está formado por las bases del cilindro, que son dos círculos iguales y paralelos, y una superficie lateral curva. Para allá Antes de que ya, es que no, es que ya a veces como que se le acelera el tono y habla muy rápido. Te vamos a parar aquí. Es el cilindro, yo les decía que obviamente dentro de la clasificación es un cuerpo redondo porque tiene elementos circulares, pero digamos que uno en la configuración lo puede entender también como un prisma, es un círculo que se va apilando hasta que forma un cilindro. Pero aquí ya como aparecen elementos circulares, aparece de nuevo esta cosita que a muchos de ustedes como que les da susto, que es el número pi, que esta es la forma en la que se representa, que recuerden que en sus calculadoras, en todas sus calculadoras aparece, y que pues es un número decimal infinito, pero que digamos que para resumirle el cuento es 3.14. Y es un número, es una constante que hace mucho tiempo está con nosotros, porque cuando empezaron a estudiar los cuerpos circulares se dieron cuenta que esa constante aparecía en todos ellos, y por eso cada que usted quiere encontrar el área de un círculo o el volumen de un cilindro o el de una esfera o cosas así, aparece el pi en algún lado, ¿cierto? Aquí pues no me gusta mucho que ya los por los haga con X, porque recuerden que a mí me gusta más el puntico para evitar pues como que nos confundamos, pero básicamente aquí le dicen que es pi por r al cuadrado por altura. ¿Alguien de ustedes recuerda qué es r? ¿Qué representa r? Radio. El radio. Ay, qué tan bonitos, míralos, alguna cosita sí saben. Efectivamente, entonces como estamos hablando de cuerpos circulares, hay ahí un círculo en la base, todos los círculos y las esferas tienen un radio, esa es una de sus características. Y alguien me puede decir, por ejemplo, cuál es la relación que existe entre el radio y el diámetro. ¿O qué es el diámetro? El diámetro es el doble del radio. Cruza de un lado a otro, pues es como 2 radios. A mí me gusta mucho esa. Un diámetro son como 2 radios, efectivamente. Si el radio entendemos que es la distancia que hay del centro del círculo a cualquiera de sus extremos, el diámetro es la distancia que hay de un extremo del círculo al otro pasando por el centro. Entonces, en términos muy generales, un diámetro son 2 radios, eso está perfecto. Entonces, chicos, estas son cosas que ustedes han visto mucho y que sé que algunos las saben porque me la están contestando, pero hay otros que cuando hice la pregunta alcancé a ver cómo voltearon los ojos. Entonces, ya viene siendo hora de que aprendamos cositas y de que recordemos quién es pi, de que recordemos qué es un radio, qué es un diámetro. Sigamos, que esto le falta como un minuto. Volumen utilizamos la fórmula pi por radio al cuadrado por altura. Cono. El cono es un cuerpo redondo cuyos elementos son una base circular y una superficie lateral curva. Para hallar el volumen utilizamos la siguiente fórmula: pi por radio al cuadrado por altura dividido entre 3. Esfera. La parte exterior de la esfera se llama superficie de la esfera. Y para hallar el volumen de la esfera utilizamos la siguiente fórmula: 4 por pi por radio al cuadrado. Semiesfera. Una semiesfera es la mitad de una esfera. Y para hallar su volumen utilizamos la siguiente fórmula: volumen es igual a 2 por pi por radio al cuadrado. Podemos encontrar cuerpos redondos en nuestro entorno,
como los siguientes. Por ejemplo, un cilindro puede ser un bizcocho de chocolate. Un cono puede ser un cono de helado. Una esfera puede ser un adorno de Navidad o unas bolas de billar. Y una semiesfera puede ser media naranja. Listo. Bueno, niños, yo creo pues que después de esto, plastilina es lo único que me queda por hacer. Ahí les están explicando las diferencias entre poliedros, cuerpos redondos. Después de ese video, que miren que es como para niños de 3 años, les explican así con las curia. Usted puede ir, retomar la guía, leer la teoría que yo le dejé sobre eso, los nombres que se le dan dependiendo del número de caras, etcétera, etcétera. Y en este momento usted estaría perfectamente en capacidad de enfrentar la actividad número 1. Listo. Lo que vamos a hacer es, yo en esta clase solo voy a explicar esa actividad 1, es para que ustedes la hagan. Voy a volver a compartir la guía para que miremos qué es lo que se espera en esa actividad 1. Y miren que no es nada del otro mundo y la puedan hacer. Entonces, miren que aquí están las pirámides que ellos les mostraron. Esta era la tablita que les decía. Entonces, es decir, aquí hay 5 figuras. Y entonces le están preguntando, venga, la base, ¿qué base es? Y entonces usted tiene que venir aquí y decir, eso es una base triangular, o es un cuadrado, o es un hexágono, o qué es. Las caras laterales, ¿qué forma tienen? ¿Cómo se llama ese cuerpo? ¿Cuántas aristas tiene y cuántos vértices tiene? Entonces, evidentemente, usted tendría que ir y buscar bien y revisar bien estos dibujitos para poder llenar esa tabla. Es un tema más como de cultura. Y aquí, las otras 2 cosas son investigar en internet sobre los tipos de poliedros existentes y crear un mapa conceptual sobre la clasificación de estos cuerpos. Aquí quiero ser muy enfática, es decir, yo lo mando a que se referencie en internet porque creo que es como el lugar donde todos pueden tener acceso. Pero yo no necesito ni que en la guía, ni que en lo que le manden a la profe Mónica tengan una consulta de 20 páginas. Yo no necesito eso. Yo necesito que con lo que usted lea, usted arme un mapa conceptual. Mire que aquí lo dice claramente, mapa conceptual. Entonces, realmente lo que le va a mandar a la profe Mónica para que le califique esta actividad es una hojita con el dibujo de ese mapa conceptual, donde usted llega y desglosa la clasificación que existe sobre poliedros y sobre todos los, pues, esos cuerpos geométricos, y usted llega y le explica los componentes y todo lo que usted leyó, pero no es escribir una consulta larguísima, es vaya, documéntese para que usted pueda venir y hacer un mapa conceptual. En esto les quiero hacer una salvedad. Ustedes saben buscar en internet, yo también. Así que les voy a pedir el favor muy encarecido de que no me vayan a copiar mapas conceptuales de internet. Primero, porque eso se les nota ahí mismo. Y segundo, porque enseguida me ponen de creativos y a nosotras también. Y luego llega Javier. Eso se vuelve muy feo. Entonces es mejor que cada uno, bien juicioso, vaya, lea y en la medida de sus posibilidades construya el mapa conceptual por el que pueda responder. No lo vayan a copiar. Y el punto 3 dice, elija 3 poliedros, ya usted mirará cuáles, y para cada uno de ellos elabore el dibujo, un dibujo parecido al que está aquí arribita en la página 1. Diga su nombre, diga el número de caras, el tipo de forma que tienen esas caras, la forma que tienen sus bases, el número de caras y de bases, el número de aristas, de vértices, y esa información que usted obtiene ahí la debe tratar con la relación de Euler, que es la que está aquí arribita. Listo. Entonces miren que la actividad 1 es más de investigación, de entender pues como los conceptos básicos de los poliedros que otra cosa. Entonces, de pronto lo único rarito es esto de la relación de Euler, que realmente es muy básico y dice, si cuentas el número de caras, es decir, las superficies planas que componen un poliedro,
los vértices que ya habíamos visto que son esas esquinas donde se juntan al menos 3 aristas, y las aristas de un poliedro, descubrirás algo muy interesante, y es que el número de caras más el número de vértices menos el número de aristas es igual a 2. Entonces, básicamente es esta relación. Moni, esta relación. Y entonces C se refiere a las caras, B a los vértices y A a las aristas. Entonces, en la actividad, los 3 cuerpos que ustedes investiguen, cuando les hagan todas esas características y les saquen todo eso, verifiquen que sí están cumpliendo esta relación. ¿Listo? Eso es como la actividad 1. Y la próxima semana, en mi espacio, lo que vamos a empezar a ver es superficies y volúmenes de cuerpos sólidos, o sea que prepárense para ese asunto la próxima semana. Hasta ahí llega mi intervención. Ahí le dejé media horita a Viviana, espero que sea suficiente. Vivi, todos tuyos. A menos que tengan alguna duda, niños. No, no tienen, ellos nunca tienen dudas en todo. Ahí en lo de Euler decía que era igual a 2, pero en la fórmula parecía más 2. Mi amor, venga, yo le muestro. Eso es una cosa dificilísima. Espera, yo le muestro. Una cosa terrible que pasó ahí. Mire. Resulta que... Ay, pero esto, ¿por qué no sube? Mire lo que le dicen aquí. El número de caras más el número de vértices menos el de aristas es igual a 2. Pero en la fórmula, mire que el igual lo pusieron acá y las aristas a este lado. Entonces, es tan sencillo como que si está A, que son las aristas, las pasas a este lado izquierdo a restar, te da 2. ¿Listo? Está bien, gracias. Ok. Bueno, ¿alguna otra cosa, niños? Profe, y si yo hice ese procedimiento y no me dio exactamente 2. Pues entonces tendríamos, Miguel, que entrar a revisar de pronto si es que contamos mal las aristas o qué tipo de cuerpo geométrico estabas analizando, si de pronto, porque recuerden que esa de Euler cumple es para los poliedros, no para los cuerpos redondos, sino para los poliedros. Entonces tendríamos que revisar. Si quieres, me mandas fotico por WhatsApp y lo miramos hoy en el transcurso del día. ¿Listo? Bueno, profe. Ok, Miguel. Niños, ¿alguien más? Vivi, ahora sí, son todos tuyos. Bueno, chicos, yo les tengo un video explicándole entonces la parte de los proyectos. Espérenme, yo le doy acá, por favor, a compartir pantalla. Listo. Me dicen si ven la imagen, por favor, Moni y Diana. Sí se ve bien, sí. Listo. No se escucha. Vivi, sí, no, pensé que era yo sola, pero no escuchamos muy bien el audio. Espérame. Entonces, por este lado. Espérenme, por favor, un momentico. Para todo hay solución y lo voy a explicar entonces desde la presentación. Ay.
Espérenme un momento. No sé si Diana me puede ayudar con la reproducción ahí De del que video. Moni, ella lo Yo mandó al al grupo WhatsApp. de componente numérico, ella mandó el link. Pero es que el video sí se estaba corriendo bien, simplemente lo pones mudo y lo vas explicando así como yo expliqué el otro. Porque lo estábamos viendo bien, pero el sonido se escuchaba por allá muy pacífico. Vivi, si quieres, lo vuelves y lo pones igualito pues, el que acabaste de poner. Sí, espérame un momento. Moni, tú tienes abierto tu WhatsApp web. Ah, bueno, Listo. ya Vivi lo logró. Entonces, como les decía, como vieron ahí, la parte de gestión del riesgo tiene varios temas, entonces en la guía está la parte de la degradación ambiental, que es el tema central, pues, de la guía. Listo. Habrán otros temas, por ejemplo, la deforestación, la contaminación, que son temas muy importantes para nosotros. En cuanto a la degradación ambiental, es el deterioro de la superficie forestal en cuanto al funcionamiento del suelo y la pérdida de especies de flora y fauna. La parte de la minería, tenemos en cuenta que la minería en nuestro país ha sido un caos, por así decirlo, porque hay muchos elementos con ellos que nos cambian, por ejemplo, el agua, ¿sí? En municipios, por ejemplo, en Buriticá, no muy lejos de nosotros, el agua no es potable porque ya llega contaminada, ¿sí? Y la parte ilegal, la ilegal y el aprovechamiento de la madera sin criterios técnicos, es la parte que nosotros estamos utilizando la madera, estamos quemando incluso eh, la parte ambiental por aprovechar esa dinámica ecológica. Listo. Hay otro tema entonces muy importante que es la deforestación, que ocurre cuando hay una disminución en la superficie cubierta de bosque y que existen diferentes tipos. Es la antrópica, que es la ocasionada por el hombre, como la agricultura migratoria, que entonces, como lo decía ahorita, es cuando se extrae un volumen alto de madera en un mismo bosque, el ecosistema puede perder esa función ecológica. Y esos procesos naturales, entonces, son incendios forestales, que en muchas ocasiones son causados por el ser humano o por la caída de rayos, entre otras cosas. En esta guía, entonces, también van a encontrar estos tres conceptos: reforestación, que es volver a plantar árboles en una zona donde existía un bosque; la forestación es plantar árboles en una zona donde no existía; y la restauración es recuperar un ecosistema degradado. ¿Listo? Son como los conceptos básicos que van a ver ahí en la guía. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces con respecto a esta parte de la guía de lo de los proyectos? Lo que van a realizar entonces en la actividad número 7 es diseñar una entrevista, a hablar con sus padres, o sea, es diseñarla nomás. Y elaborar 2 afiches educativos alusivos a tomar una actitud positiva, una actitud, cómo me veo yo como estudiante de 10º o de 11, preservando y conservando esta parte del medio ambiente. Listo, no sé qué preguntas hayan con respecto a la parte de la de proyectos. Ahí disculpan que el video no se escuchara. Profe, todo quedó claro.
es un tema que a pesar de que no lo tenemos, o sea, en nuestros cuadernos y no lo traemos mucho a colación, es muy dado en nuestra comunidad. Y así no hablemos de él, escuchamos una que otra cosita ahí en las noticias y todo esto. Yo pregunto, ¿cómo sería el proyecto en sí? ¿El proyecto? ¿Qué proyecto? Pues lo de la PRAE. Tenemos solamente que hacer la actividad y ya, pues no tenemos que hacer nada más. No. De hecho, esto no es propiamente el proyecto de PRICE. Esto es algo que se llama proyecto de gestión del riesgo, ¿sí? Lo que estamos buscando es, con base a eso, ustedes conozcan que en la institución hay varios proyectos que tocan este tipo de temas ambientales. Ah, listo, muchas gracias. Con gusto. ¿Qué otra pregunta tienen, chicos? Tan callados. ¿Es en serio? Tú los conoces más, Mónica, no sé. Bueno, al parecer todo quedó muy claro, ¿cierto, chicos? Sí, sí, quedó claro. Ah, bueno. Entonces, espero que estén muy bien. Me sigue preocupando que ustedes no piensan en mí, yo pienso en ustedes. Hay muchos que siguen mandando esas fotos con un desastre impresionante. Muy lamentable, muy lamentable. Pero espero que esta cuarta entrega lo hagan muchísimo mejor. Gracias a los que se preocupan para que la profesora Mónica no se desgaste sus lindos ojos revisando. Muchísimas gracias. Y a los que no me hacen las cosas, Felipe, que todavía no me coloque la asistencia, que está en privado y no quiero en privado, quiero es público, es momentico. Relájate, relájate. Voy a empezar a echar al agua a aquellos que no le colaboran a los profes mandando las cosas como debe ser. Espera y verán. Hoy la profe Diana me regañó, me siento regañada. Pero gracias a Dios, yo sabía que uno que entró por ahí tarde ya estaba con nosotros. Se les recuerda mucho. Espero que nos volvamos a reencontrar en el espacio que no aprovechaban, pero que ya sabemos que todo lo que tenemos hay que aprovecharlo, hay que sacarle el máximo gusto. Y no es haciendo desorden como ahorita lo iba a pretender hacer Cano o López, no haciendo desorden, sino haciendo las cosas de la mejor manera. No hagan que nos encrespemos más, yo ya soy muy crespa. Isabela, relájate, ya te voy a colocar para la asistencia. No me manden a mí la asistencia que todavía no es. ¿Listo? Que tengan un muy buen día, Dios los bendiga y recuerden colocar la asistencia a partir de este momento. Yo creo que ya. ¿Lo deshabilitaste? No. Ah, sí. Ahí sí. Ahí sí ya lo pueden colocar. Eso está bien. Sofía, qué linda foto, pero muy rico sería verte. A todos. Pero qué rapidez. Chicos, que tengan un muy buen día. Vayan a trabajar en ese componente numérico que ya se empezó a calentar la vaina. Esto se puso muy bueno. Esa parte de geometría está excelente. Así que los invito a trabajar en ella. Deberían dar la semana más. Nos vemos la próxima. ¿Cómo, mi niña? Ah, no. Saben que aquí no les podemos dar respuesta por el momento. Vamos a... Igual como Diana ya les dijo, es algo que se lleva a coordinación. Y ellos determinan. Una pregunta. Sí. En sí, a nosotros, ¿cuántos talleres nos faltan para terminar en sí todo? ¿Usted sí estaba cuando la profe Diana explicó? 2. No. Son 6 talleres este año.
que te van a 6, entregar. contando las primeras serían 7. Ya han hecho, con esta sería la quinta, nos faltarían 2 entregas más. 3, porque esa todavía no la han entregado, apenas la van a hacer. Ya goleamos. 4, Sí. 5. Belleza. Bueno, gracias por esa confusión un poquito. Yo aspiro a que el 15 de noviembre ustedes ya estén tranquilos y los profesores estemos estresados, calificando, revisando y haciendo Yo muchas espero cosas. lo mismo. Ay, sí, con el poder de Dios yo creo que sí. Claro que con esas semanas que posiblemente se coloque, quién sabe, pues nosotros estamos hasta el 20 de diciembre, los profes. Moni, a nosotros sí nos van a dar la semana de receso en octubre. Sí, señorita, sí les van a dar la semana, claro que sí. Yo no la quiero, porque a Estará nosotros muy cansada. a nosotros nos ponen y nos bombardean, sí, hay mucho que hacer, hay mucho por hacer. Pero bueno, esa es la vida, esa es la vida. Chicos, se les recuerda mucho, que Dios los bendiga. Chao, chao. Muchas gracias, profe. Chao. Chao, Sí. buen día. Chao, profe. Chao, Feliz profe. día. Chao, profe. Chao. Chao. No se me apagó. Chao, gracias. Chao, chao. A ver si salió, si sale. Cintia también y Daniela. Yo coloco estas dos. Control C. Moni, mira que cuando empezamos y la mayor parte del tiempo hubo casi 104, 105 estudiantes y terminamos con 96. De más que tuvieron problemas de conexión, pero yo aquí estoy colocando los que yo recuerdo que estaban. Yo aquí les estoy colocando la asistencia porque yo les pedí que la escribieran, que yo se la escribo, por mí no hay problema. Vea, de hecho ahí están apareciendo, espera. No encuentro el nombre de esta chica, aquí está. Espere, yo lo coloco. Pero yo no quiero mensajes privados para ninguno. Ay, mira, le mandé ese mensaje a Juan Camilo. Juan Camilo. Daniela no es mensaje privado para nadie, hombre. Listo, ahora sí. ¿De qué me están hablando? Al final, cuando usted está hablando, se me fue el internet. Escríbelo aquí. Listo. Si en 2 minutos no lo colocan, de malas como el patico, porque ya no va a salir. A comer. Ustedes a comer. Que conste, Mónica, que ya Sara invitó, vea. Ay, Sí. ¿qué? Eso, Sara. Yo no. Sara, he podido hacer lo que estaba haciendo el sábado, porque ustedes me mandaron un número que no era. Y esa persona me dijo, es que, ¿pero usted para qué me manda eso? Y yo no me dijo, pues que... 301. No, 230. espera que necesito buscar y desde aquí es que lo Se lo pero ya mandas está en un mensajito Ya privado. está Moni, marcado. detengo la grabación. O esto se va grabando hasta ya. No, espérate que me falta una niña que me está escribiendo por el WhatsApp, pero como hay problemas de conexión, entonces no, tampoco. Está, ¿cómo es que se llama? Espera, para escribir. Moni, pero ya está en estoy- la casa. ¿Cómo, mi niña? Ya está en Ya. la casa. Ay, maravilloso. Ah, bueno, entonces... Bueno, fueron 3 vintas. Gracias a Dios. Ujú. Que ya yo lo escribo para que cerremos la reunión, porque ya si tienen problemas de internet, no me va... Listo. Ahora sí, mi niña, ya podemos cerrar. Chicos, chao. Chao, buen día. Buen día, chao. Nos vemos, Vivi. Ay, ya Listo. yo tengo... Chao.
Ay, sí, me veo con más luz. Listo. Vivi, termina la mi reina. Yo a ver si alcanzo a desayunar. Ya